Buenas de nuevo, querida comunidad Aprende Igualdad. Estamos ante una nueva píldora formativa, esas pequeñas entrevistas que estamos haciendo para abrir un poco, ¿no?, el horizonte y aprender un poquito más de personas expertas que hemos tenido la suerte de que participen con nosotros en esta experiencia de aprendizaje. Y en esta ocasión repetimos con una persona que ya participó en la experiencia de aprendizaje del año pasado, y este año hemos querido contar con él otra vez. Uno, porque su participación en el evento anterior fue magistral y ha gustado mucho. Y dos, porque en el momento en el que participó todavía no se había aprobado ese tercer plan de igualdad de la Administración General del Estado, que ahora sí, y queremos que nos dé un poco de pistas sobre por dónde ha ido ese plan y qué pasos tiene en el futuro. Pero antes de nada os voy a presentar, para quien no lo conozca. Hoy contamos con Héctor Casado, y Héctor Casado López es funcionario de carrera del Cuerpo Superior de Administración Civil del Estado, de la especialidad jurídica, y es abogado que actualmente no ejerce, especializado en Derecho Público y en Arbitraje. Es licenciado en Derecho y cuenta en su haber diplomas de docencia y de estudios avanzados del doctorado en Derecho Público y Comunitario. Ha desarrollado su carrera profesional tanto en el sector privado, en el que ha sido CEO y director general de la Asociación de Colaboración Público-Privada, Red de Parques Tecnológicos y Clústeres de la Comunidad de Madrid, y también fue director del Departamento de Derecho Administrativo de Deloitte Abogados. También el sector público cuenta con una dilatada trayectoria, tanto en la Comunidad de Madrid como en la Administración General del Estado, y ha impartido numerosas conferencias y ponencias en foros, congresos y clases en másteres. Precisamente es ahí donde le hemos conocido y también por eso hemos querido contar con él nuevamente. Actualmente y desde 2015 es subdirector general de Relaciones Laborales en la Dirección General de Función Pública, y ha sido y es, por tanto, una figura clave para el establecimiento en la Administración General del Estado de criterios comunes, la coordinación, promoción, impulso y planes de formación en materia de acción social, responsabilidad social corporativa e igualdad y no discriminación de los empleados y empleadas públicas, así como en la elaboración de informes y memorias en dichas materias y la participación en foros europeos e internacionales relativos a esta materia. Vamos, que el currículum no es pequeño. Tenemos a un gran especialista y estamos encantados de contar contigo, Héctor. Doy paso a Irene para realizar esa breve entrevista. Gracias por participar, Héctor. Gracias, Adrián. Me suma el agradecimiento, Héctor. Como siempre es un gustazo tenerte aquí con nosotros. Encantado. Pues para empezar, la primera pregunta es que cuando hablamos de realizar planes de igualdad en la experiencia de aprendizaje, mucha gente nos comenta, pero ¿por dónde empezar? ¿Con quién cuento? Entonces queríamos saber un poco en este plan, este tercer plan de la AGE, cómo ha sido ese proceso de negociación, qué agentes han colaborado en el mismo, si ha sido un reto complicado consensuar el documento. Pues es bastante complicado. Ha sido un trabajo bastante complicado en el que hemos intervenido muchos agentes dentro de la administración y también de fuera, evidentemente. Lo primero que tenemos que tener en cuenta es que el plan está dirigido a los empleados y empleadas públicas de la AGE. Es decir, ese es su ámbito subjetivo. Con lo cual, uno de los elementos básicos de los agentes clave es la participación de los representantes de los empleados y empleadas públicos, que es la parte sindical. Evidentemente, sin ella no puedes contar. De hecho, la negociación se ha llevado a cabo, y ahora detallar un poquito más, en el seno de la Comisión Técnica de Igualdad, que es una de las mesas, uno de los órganos de negociación dependientes de la Mesa General de Negociación de la Administración General del Estado. Y luego, por parte de la Administración, pues ha participado, evidentemente, la Secretaría General de Función Pública, que es de quien depende mi dirección general y mi subdirección, que es la que tiene toda la labor de coordinación interna, el Instituto de las Mujeres, con el Ministerio de Igualdad, evidentemente, las unidades de igualdad de todos los ministerios. Ha sido un elemento fundamental contar con las unidades de igualdad. Y luego, además, pues diversas asociaciones, representantes, expertos en materia de igualdad dentro de la administración y también de fuera, que han ido aportando ideas de por dónde tenían que ir. Claro, en el fondo, la administración no es un elemento ajeno al resto de la sociedad. Como organización del trabajo es muy grande, porque la Administración General del Estado es muy grande, pero no deja de ser una organización del trabajo más. Entonces, también tienes que ver qué es lo que se está haciendo en otros sitios y cuáles son tus problemas específicos. Con lo cual, digamos que los agentes principales sí podemos decir que dentro de la administración ha sido lo que es función pública como tal, porque a mi subdirección general le corresponde la coordinación de las políticas de igualdad y todo el entramado y el apoyo de la Dirección General de Función Pública, el asesoramiento técnico por parte del Instituto de las Mujeres y del Ministerio de Igualdad, las unidades de igualdad en los ministerios y los sindicatos. Esos han sido los principales agentes que hemos intervenido en la elaboración y negociación del plan. La elaboración nos ha tocado más a la administración, como es lógico, hemos tenido que presentar el borrador de plan y luego ya lo hemos negociado
en el seno de la Comisión Técnica de Igualdad. Pues estupendo, queda claro esa necesidad de contar con esa perspectiva, ¿no?, estratégica antes de la operativa para poder llevar a buen puerto el documento. Comentas lo del borrador. Queríamos saber, cuando estabais elaborando, preparando las principales medidas, supongo que haríais una metodología de diagnóstico. ¿Cuáles fueron las principales desigualdades o los principales problemas que encontrasteis o que detectasteis para abordar ese tercer plan? Pues mira, esto es realmente quizá una de las cuestiones esenciales a la hora de elaborar un plan. Tú no te pones a hacer medidas porque se te vayan ocurriendo. Tienen que responder a una realidad. Entonces tiene que haber un diagnóstico previo. Ese diagnóstico está basado en diferentes documentos y en diferentes estudios que realizamos, tanto en el conjunto de la Administración como específicos desde la Subdirección General de Relaciones Laborales. Uno, lo primero, y lo hicimos consensuado también con las organizaciones sindicales en el seno de la Comisión Técnica, que fue las conclusiones, resultados y avances que se obtuvieron del segundo plan. Es decir, ¿qué hemos hecho hasta dónde hemos llegado? Es decir, ¿dónde estamos? Porque eso es lo primero. Lo segundo, si ese dónde estamos de las medidas que ya se habían hecho, estaban respondiendo a la situación de la mujer en la Administración General del Estado. Entonces, hicimos durante año y medio un estudio específico sobre la situación de la mujer en la AGE, que abarcaba desde los sesgos horizontales, sesgos verticales, distribución, salarios, carrera, conciliación, es decir, todo lo que puede afectar a una persona en el ámbito de la Administración General del Estado y en especial si eres mujer, en comparación y haciendo un análisis comparativo entre los ministerios, entre las unidades, entre diferentes sectores, entre diferentes niveles, eso lo conformamos por otro lado, es decir, cuál es la realidad de la situación de la mujer en la Administración. Y por otro lado, un informe interno que estábamos elaborando y que luego ha acabado además como una de las medidas del plan, que era empezar a analizar la brecha salarial, que esto es un tema bastante complejo. Entonces, a raíz de ahí, ¿qué hemos detectado? Que evidentemente la Administración, como tiene la obligación no solamente de guardar la ley, sino de cumplirla a rajatabla, tenemos una Administración bastante igualitaria. ¿Eso quiere decir que no hay todavía problemas de desigualdades? En absoluto. Hay todavía muchos ámbitos en que mejorar. ¿Dónde están esos ámbitos? Principalmente en el techo de cristal. Es decir, si nosotros analizamos ahora mismo cómo está la distribución de la mujer en el AGE, o de hecho cuando hicimos el plan, tú encuentras que todos los niveles están en equilibrio. Es decir, que ninguno pasa del 60 ni está debajo del 40, hombres o mujeres. Pero sin embargo sí que es cierto que la mujer está del 26 para abajo mucho más representada que en los niveles altos del 26 para arriba. Entonces, claramente hay una dificultad en la carrera, en el acceso, en los saltos. Incluso si analizabas los saltos por cuerpos, el paso del C2 al C1 se veía que había menos mujeres que pasaban, igual que de la 2 a la 1. Es decir, estamos identificando muy claramente los techos de cristal. Luego había otro aspecto importante que era que una práctica que habíamos empezado a poner en marcha ya en el segundo plan y que está dando buen resultado era que las medidas de conciliación no debían implicar nunca ni disminución de retribuciones ni obstáculos a la carrera, porque eso perjudicaría a la mujer. Entonces, eso también salía en ese análisis. En cuanto a la brecha salarial, sí que comprobamos que de media, la brecha salarial media, además la no específica, la general, la que simplemente haces la media de retribuciones de hombres y mujeres sin contar más aspectos, sí que salía un 5,2 de diferencia, que eso es muy poco comparado con el sector privado. Pero ¿qué nos quiere decir? Que la mujer tiene más dificultad de acceso a los niveles altos. Eso es lo que te está diciendo, porque a veces se coge menos productividades, se coge menos posibilidades, coge puestos que no le impliquen trabajar por la tarde. Es decir, todo nos llevaba a esos techos de cristal. Es decir, que todavía tenemos que potenciar mucho la igualdad en el ámbito de que no tenga obstáculos la mujer para acceder a los puestos más altos o desarrollar su carrera en términos de igualdad. Entonces, vamos a seguir trabajando en carrera. Vamos a hacer un estudio específico de las retribuciones, mucho más detallado que el que hicimos internamente, porque los datos sí nos llevan ahí, y seguir trabajando, por supuesto, en todos los aspectos de la conciliación. Y la conciliación, ojo, no pensado como una medida de igualdad, sino como una medida de corresponsabilidad, que es mucho más importante. Es decir, no debemos hacer recaer la conciliación sobre la mujer. La conciliación no es una cuestión de mujeres, es una cuestión de personas. Entonces, lo que tenemos que hacer es que las medidas de conciliación no se orienten a que sea la mujer la que se las coja, sino para que no le afecte tampoco en su carrera profesional. Entonces, ahí van. Luego también hemos encontrado desigualdades dobles que se producían, y eso ha llevado a un nuevo eje en el plan, que es la interseccionalidad. Es decir, hay situaciones en las que una mujer puede sufrir incluso una doble discriminación por diversas causas. Entonces, eso también se ha detectado y se ha incluido un nuevo eje en el plan, del que luego hablaremos si queréis, que es el de la interseccionalidad. Entonces, y luego, sobre todo, mantener la formación, pero bueno, de eso ya podemos hablar, si queréis, un poco más adelante. Pues, Héctor, deja que pongamos en valor esto que estás contándonos, la importancia de la evaluación en políticas públicas, de cómo habéis traído la evaluación de lo anterior y cómo habéis generado conocimiento
traer este diagnóstico y para traer este plan, que nos parece muy importante, insistimos mucho en eso, en la experiencia, que como tú bien dices, no es sentarse a tener ideas, hay que tener un histórico y hay que tener un conocimiento previo de esa problematización, ¿no? Para poder abordarla. Y precisamente la siguiente pregunta va un poco por esa línea. Dentro de los ejes y los planes que tiene el plan, nos gustaría, bueno, que nos los resumieras un poco y también me gustaría saber si hay algún objetivo, algún indicador, alguna línea que a ti te parezca especialmente destacable o que te haya hecho ilusión. Esta me gusta mucho, creo que es un proyecto interesante. A ver, hay un elemento del que carecía, no que carecía, sino que no estaba completo en los anteriores planes, el segundo y el primero, que eran los aspectos de evaluación. Es decir, yo que fui en su momento, en esa carrera que señalaba antes Adrián, hace ya muchos años fui director general de calidad de los servicios, hay dos axiomas que hay que seguir, que es que lo que no se mide no existe y lo que no se mide no se puede mejorar. Son dos axiomas que hay en la calidad. Entonces, no se trata de medir solo cuantitativamente. Uno de los diferenciales de este plan es que vamos a medir cualitativamente. De hecho, el primer eje son medidas instrumentales para una transformación organizativa. Y ahí están todos los sistemas de evaluación y medición del plan. Aparte de medidas que van a acabar de imbricar a la igualdad como uno de los ejes fundamentales de las políticas internas, y en especial de la política de recursos humanos de la administración, sí la evaluación constante. Porque además la evaluación constante te lleva a una cosa, es que si tienes que modificar cosas, las modificas. O sea, esto no es algo estático, que he hecho este plan y voy a mantenerlo estático durante los próximos 4 años hasta el próximo que haga, ¿no? Si hay que cambiar cosas, se cambian. En función de si lo que estás aplicando te está saliendo bien y si estás obteniendo el resultado que esperabas. Porque si no es así, tienes que cambiar cosas. Entonces, esto es dinámico porque aquí estamos trabajando con personas. La sociedad es dinámica, los problemas son dinámicos y las organizaciones van variando. Entonces, ese eje es muy especial. El segundo, para mí, un eje fundamental, la sensibilización, formación y capacitación. Porque y no es lo mismo sensibilizar que formar. La sensibilización está orientada a lo que es la igualdad y los conceptos básicos de igualdad y al conocimiento básico que tiene que tener todo el mundo de que todos y todas tenemos los mismos derechos y obligaciones. Esta parte a veces se olvida, que es derechos y obligaciones, las dos cosas. Porque es lo que conforma nuestra vida como empleados y empleadas públicas. Luego, una vez que has llegado a ese punto, está la formación, en el que hay que formar específicamente con la igualdad como una herramienta que va a transformar la forma de desarrollar nuestro trabajo dentro de la administración, con criterios de igualdad. Igualdad en el mayor de los conceptos, empezando por la igualdad de género, evidentemente. Pero partiendo de la base que aquí todos somos iguales, que todos somos empleados y empleadas públicas, tenemos los mismos derechos y obligaciones, y entonces no debemos tener ningún obstáculo que impida nuestro ejercicio profesional de ninguna manera, ni nuestra carrera, ni nuestra evolución, ni nuestras opciones. Entonces, para eso hay que formar, y formar en todos los niveles, desde la formación de nivel básico y una formación avanzada. Entonces, hemos hecho varias diferenciaciones, como digo, los que son las campañas de sensibilización, que es parecido a esto, es decir, son píldoras con conceptos que se han ido mandando, y luego lo que es la colaboración, tanto con el INAD, como el Instituto de las Mujeres, como el propio programa de formación que hacemos desde mi subdirección general, en formación en materia de igualdad. En el que hay un itinerario, es decir, una formación básica, una formación avanzada, y luego ya cuando saltamos y le unimos todos los temas relacionados con violencia de género, en la asesoría confidencial, incluso, que es el máximo al que se puede llegar, que llega hasta 100 horas. Y además, no solamente formar por formar, en el hecho de como algo como gestión del cambio de la cultura organizativa, sino que estos cursos ya van a estar estandarizados para que sean valorables en los concursos. Incluso uno de los objetivos del plan es que esta formación, cuando se trabaje en materia de igualdad, por supuesto, pero en materia de recursos humanos o en gestión de equipos, en todo lo que tenga que ver con la gestión de personas, sean algo que tengas que tener sí o sí para acceder a esos puestos. Y luego, una formación a nivel directivo, que son los programas también que estamos haciendo en colaboración con el INAB. Entonces, para mí, los temas de sensibilización y formación y capacitación para determinadas cuestiones son esenciales. El tercer eje es el de condiciones de trabajo y desarrollo profesional. Ahí es lo que he contado antes, es decir, cómo debemos remover esas trabas, que además nos dice la Constitución, la obligación de la Administración es remover las trabas que impidan el adecuado ejercicio de los derechos, pues en este caso, internamente nos lo tenemos que aplicar, garantizar que todos y todas tenemos los mismos derechos y obligaciones y posibilidades en nuestra carrera profesional. Entonces, haremos el análisis de los techos de cristal, de los concursos, de la selección, etcétera, etcétera, todo lo que es el ámbito del desarrollo ordinario como política de personal dentro de la Administración, cuyo eje central va a ser la igualdad. La corresponsabilidad y conciliación. Es como digo, aquí es que tenemos que tener un cambio cultural. Hablamos siempre de conciliación como algo orientado a las mujeres, pero lo importante es el concepto de corresponsabilidad. Todos somos responsables en la parte que nos toque, tanto de nuestras obligaciones como familiares como personales.
Con lo cual, la conciliación, ni la igualdad ni la conciliación son cosa de mujeres. Eso es algo que hay que quitarse de la cabeza. Esto es cosa de todos. Pero claro, pues siempre se orienta hacia el mismo sitio. No, es para que puedan, no, es para que podamos todos. En especial la parte masculina, que es la que menos se lo suele coger. Entonces, ahí insistimos mucho en un cambio cultural que es la corresponsabilidad, pero como señalaba antes Irene, que las medidas de conciliación que estamos implantando nunca puedan afectar aspectos de igualdad. Es decir, siempre hace las medidas que ponemos, nuevos permisos, nuevas licencias, nuevas flexibilidades, que nunca tengan reducción de retribuciones, que no afecten a la carrera profesional, que no implican el tiempo, que no afecten negativamente al tiempo de trabajo. Fijaros, eso nos ha llevado a que algunas de las medidas ya se las cogen más hombres que mujeres. Es curioso, pero ya está pasando en muchas de ellas. O sea, porque claro, cuando al final tú lo haces igualitario, al final la gente accede porque lo necesita. Y luego también tenemos que pensar una cuestión. El porcentaje de las mujeres en la Administración General del Estado es mayor que el de hombres. Está un 52-48, estamos más o menos. ¿Eso qué hace? También tenemos que pensar que dado que el adoptar una medida de conciliación en la Administración no supone un perjuicio en tu carrera, mientras que a veces en la privada puede ser más complicado, también aquí soportamos el peso de la conciliación de las parejas de las mujeres que están aquí. Con lo cual, eso también tenemos que tenerlo en cuenta para permitir que, sabiendo que quizás sean las personas que trabajan en la administración los que nos vamos a acoger frente a las personas, si nuestra pareja, nuestro conviviente, es de la empresa privada, sabemos que a nosotros nos va a ser más sencillo, eso también lo tenemos previsto para que no afecte a nuestra carga. Entonces, este es complejo y tenemos que revisar ahora toda la guía que hicimos de igualdad y conciliación en la Administración General del Estado, con los nuevos permisos, nuevas licencias y nuevas ideas que ya iremos viendo más adelante que se nos están ocurriendo. Luego hay un eje quinto que es permanente, que es el tema de violencia contra las mujeres. Evidentemente hay una tolerancia cero a la violencia contra la mujer en un triple aspecto: en el acoso sexual, en el acoso por razón de sexo y en aquello que podemos hacer cuando nuestra compañera sufre violencia de género. Que eso ocurre fuera de la administración, pero sin embargo nosotros tenemos que tener las medidas de protección adecuadas. Y ahí, en colaboración con la Secretaría de Estado de Violencia de Género, también del Ministerio de Igualdad, se han diseñado todas las medidas que están en este eje, que son continuación de las anteriores. Pero estamos yendo mucho más allá porque hemos conseguido, por ejemplo, que al proceso de movilidad de empleadas públicas víctimas de violencia de género se incorporen todas las comunidades autónomas. Antes era solo de la AGE. Ahora todas las administraciones se han incorporado a este proceso de movilidad. Y luego, evidentemente, vamos además a hacer una adecuación de los protocolos sobre acoso sexual y por razón de sexo, porque al final las cosas van evolucionando, entonces tenemos que introducir modificaciones y adaptarlos a esas otras cuestiones que vamos a abordar de manera inmediata también con los sindicatos. Y el último de los ejes es el que hacía referencia antes, el de la interseccionalidad. Luego, además, tenemos que ser conscientes de que la mujer puede llegar a sufrir una doble discriminación por muchas razones. Por su orientación sexual, por discapacidad, por motivos étnicos, por motivos de ser pareja, o sea, por estar en una familia, en este caso monomarental, por origen racial, por situación económica. Es decir, entonces este eje está diseñado para apoyar a todas las mujeres que pueden sufrir una doble discriminación por el hecho de ser mujer o por sufrir otras discriminaciones, con lo cual ahí nos adentramos también en otras desigualdades que era muy importante prever también en el plan. Total, tenemos 6 grandes ejes, 68 medidas, porque aquí hemos querido hacer una separación con el anterior plan. Queríamos menos medidas y mucho más intensas. Y luego esto ya además se desarrollarán, tendrán su desarrollo en cada uno de los ministerios. Sigue habiendo medidas horizontales y verticales, pero son de mucho más amplio espectro para que afecten al conjunto de la administración y, como decía, con unos indicadores de impacto. Es decir, no solo medida cuantitativa de cuánto he cumplido, no, si está muy bien, pero cuánto de bien me ha salido. Es decir, luego la evaluación, lo que es el seguimiento cualitativo de esas medidas. Eso es un poco, digamos, es la estructura en estos 6 ejes del plan. Pues ha sido clarificador y estupendo, nos ha quedado muy, muy claro. De hecho, bueno, te queríamos preguntar sobre la cuestión de la formación, pero creo que lo has dejado muy, muy claro con ese eje específico y también las medidas de seguimiento, que entiendo que con ese sistema de indicadores que nos comentas y esa idea de calidad y de evaluación continua, pues será un paso de gigante, ¿no? Y del que deberían tomar ejemplo muchas administraciones y otros muchos planes estratégicos sobre otras cuestiones. Así que ya queremos, como última pregunta, preguntarte tu opinión personal sobre qué retos crees que afronta en materia de igualdad de oportunidades la Administración General del Estado ahora, en este nuevo escenario post-pandemia que con tantas incertidumbres, ¿no?, en el que nos estamos adentrando.
Pues para mí uno de los elementos fundamentales en el escenario post-pandemia viene a raíz de una nueva forma de trabajar que se está incorporando, que es el teletrabajo. Lo que hemos hecho en la pandemia no es teletrabajar. Entonces esto va a sonar un poco raro, pero es que no es teletrabajar. ¿Por qué? Porque hemos tenido que salir corriendo todos en el sector privado y en el público, digamos, de las oficinas o de nuestros centros de trabajo y trabajar desde casa. Pero sí que es cierto que no había una regulación ad hoc del teletrabajo. Ahora ya sí hay una regulación ad hoc del teletrabajo, ya entro en el ámbito de las administraciones públicas. Se introdujo hace unos meses, introdujimos un nuevo artículo 47 bis en el Estatuto Básico del Empleado Público que recoge qué es el teletrabajo y qué características tiene y cómo se tiene que desarrollar cada administración. Ya estamos trabajando con los sindicatos en el desarrollo de esa normativa que tiene que tener, en este caso, la Administración General del Estado del teletrabajo. Pero hay una cosa que a mí me preocupa muchísimo, que es lo mismo. El teletrabajo lo que no puede suponer es que recaiga sobre la mujer y, por tanto, todo el esfuerzo desarrollado durante muchísimos años para la plena incorporación de la mujer en todos los ámbitos de la vida económica, con la excusa del teletrabajo, rompamos la vía de la conciliación y la corresponsabilidad, lo vendamos como una medida de conciliación y acabe siendo la mujer la que se quede en casa teletrabajando. El aspecto de género es importantísimo. Además, esto que estoy contando no solamente lo pensamos desde la Dirección General de Función Pública, sino que es una reflexión compartida por los sindicatos a nivel español y también a nivel europeo. Sabéis que pertenezco al Comité de Diálogo Social de la Unión Europea, y con los sindicatos de allí, cuando hemos analizado el teletrabajo, el impacto sobre las administraciones públicas, esto es uno de los elementos que teníamos muy claro, que era, hay que tener muy en cuenta la perspectiva de género en el teletrabajo para que no recaiga sobre la mujer. Entonces, el escenario post-pandemia es, vamos a trabajar de una manera distinta, regulada y ordenada, que es el teletrabajo, en el que parte de nuestro trabajo, porque el teletrabajo no es absoluto, parte de nuestro trabajo lo haremos fuera digamos, del entorno tradicional, de nuestra oficina, pero eso primero, no puede llevar aparejado ninguna disminución de derechos como empleado o empleada pública y, por supuesto, tiene que haber una garantía básica en los aspectos de igualdad, en el que la mujer no se vea perjudicada por teletrabajar, porque el teletrabajo, si lo llevamos al absoluto, te puede llevar a una desvinculación de tu centro de trabajo, de tus compañeros, y por tanto afectarte a la carrera profesional, afectarte a tu desarrollo como empleado o empleada pública, y si ya sabemos que hay algunos techos de cristal que tenemos que romper, si lo sumamos pues tendríamos un problema. Entonces, uno de los elementos clave va a ser la garantía desde el punto de vista de género de esto, y eso, desde luego, en la regulación que vamos a hacer en la Administración General del Estado, lo tenemos muy en cuenta. Pues muchas gracias, Héctor, porque además esta cuestión, la del teletrabajo, que da mucho de sí en el foro de la experiencia de aprendizaje, es muy importante aplicarle, ¿no? Esa perspectiva de género, esa gafa violeta, y a menudo no se le hace, y la verdad, personalmente coincido plenamente contigo en ese análisis. Pues lo vamos a dejar aquí. Mil gracias. Qué suerte tenemos de contar el AAGE con personas que tienen tan claro ¿no? el camino a seguir y además o sea, eres capaz de compartirlo de esta forma. Le voy a dar paso a mi compañero Adrián por si él quiere añadir algo. Gracias, Irene. No, nada más, o sea, agradecerte enormemente la claridad en la exposición. Creo que has dado muchas pautas, ¿no?, a quienes vean esta entrevista, incluso si en algún momento quieren desarrollar en sus propias administraciones un plan de igualdad, ¿no? 4 ideas clave muy importantes a la hora de elaborar planes de igualdad que me han quedado aquí. Primero, la importancia de que sea participativo, contar con el mayor número de agentes posible para acercarnos bien a la realidad. Segundo, la importancia de la medición. Necesitamos conocer la realidad. Sin conocer la realidad no nos podemos sentar a diseñar medidas, ¿no? Conozcamos la realidad, realicemos estudios y a partir de ellos, junto con el proceso participativo, diseñemos ese plan. 3. La importancia de trabajo en red con otras administraciones. Hablabas de lo que conseguíais a nivel de violencia de género. Qué importante, ¿no? Es colaborar interinstitucionalmente para que los planes tengan un mayor éxito, ¿no? Y por último, a la hora de medir el plan, vamos más allá de lo cuantitativo. Analicemos cualitativamente los resultados. No vale solo con lo que decías tú, haber conseguido algo, sino cómo lo hemos conseguido y qué impacto ha generado a nivel cualitativo. Esas 4 ideas me parece que son fundamentales, que ha sido muy claro exponiéndolas y que para las personas que nos vean y que en algún momento se vean la necesidad de desarrollar un plan de igualdad, que las tengan muy presentes, ¿no? Muchísimas gracias, Héctor. Esperamos verte en nuevas experiencias de aprendizaje. Cuando queráis, ya sabéis que estoy a vuestra disposición.
nada más. Muchas gracias. A Un abrazo, vosotros. doctor. Hasta luego.